las iglesias más cercanas, digamos, aquí geográficamente. Y pues quisiera, con la ayuda del Señor, hermanos, que pudiéramos leer un poco más, al menos un poquito más de lo que la palabra nos habla. Habíamos y hemos tomado últimamente como, digámoslo así, como base un versículo que el Señor nos habla bien al final en el Apocalipsis, en el capítulo 22, en el versículo 12. Ese ha sido como el versículo, digámoslo así, que nos ha permitido estar considerando, digamos, los otros más aspectos que nos habla la Biblia. Como ustedes saben, pues lo que el Señor habla, especialmente, digámoslo aquí en el Apocalipsis, al final, pues normalmente está relacionado con todo lo que el Señor ha venido revelando desde el principio, bien desde el principio, incluso desde el mismo Génesis. Y entonces, pues, por eso, digamos que cuando vemos algo del Apocalipsis, seguramente tendremos que revisar, digamos, antes todo lo que el Señor había estado revelando respecto a lo que Él menciona, porque todo está relacionado, ¿cierto? Un hermano decía y hacía la comparación que cuando tocamos alguno de los versículos del Apocalipsis, especialmente, aunque por supuesto toda la Biblia, es como cuando tenemos una red que está unida con todos sus lazos por esos nudos, y cuando cogemos un nudo de esos y lo jalamos hacia nosotros, es como si se viniera todos los demás, está atado una cosa con la otra. Entonces digamos que este versículo, hermanos, el versículo 12, dice, voy a leerlo una vez más, dice, he aquí yo vengo pronto, ¿sí? Y mi galardón conmigo. Esa, digamos así, esa parte del galardón es algo que el Señor revela aquí, pero como decimos que está desarrollado, el Señor muestra antes de llegar a este versículo muchas cosas a este respecto, y por eso Él lo dice aquí, digámoslo así, ya con determinada nitidez, como si Él, en la revelación del Señor, Él ya sabe cuando habla aquí acerca del galardón, que en toda la Biblia Él ha venido hablando acerca de esto. Y por eso Él nos lo recuerda, para que lo tengamos presente, porque es una parte del Evangelio, del único Evangelio, pero que tiene muchas, digámoslo así, detalles que el Señor nos ha revelado. Y uno de estos detalles es lo que tiene que ver con el galardón, ¿cierto? Que revela el Señor que cuando Él venga, Él tiene en su corazón recompensar, como dice aquí, dice, para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, como decíamos, con la ayuda del Señor hemos estado viendo un poquito lo que podamos, con la ayuda del Señor, que Él mismo nos vaya alumbrando cada día más acerca de este aspecto. O sea, es algo que el Señor no lo deja aquí, es un aspecto serio, digámoslo así, que el Señor muestra también una intención, pero que, como decíamos, está relacionado con todo lo que dice la Biblia acerca de este galardón. Fíjense, hermanos, que incluso desde el primer versículo, en donde el Señor le habla al hombre, o al menos hace una revelación respecto a lo que Él quiere hacer con el hombre, ya si leemos con cierta, digamos así, desde cierta óptica, está revelado que el Señor quería galardonar al hombre. ¿Se recuerdan allá en Génesis 1:26? Es la primera oportunidad donde el Señor se refiere a lo que Él quiere hacer con el hombre, y no solamente con, sino también en el hombre. Y ahí están como esos dos aspectos. El Señor decía así, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Sí recuerdan, mis hermanos, ese versículo? ¿Cierto? O sea que lo que quiere hacer el Señor es eso. Nosotros sabemos que eso habla de la formación de su Hijo en nosotros, ¿cierto? Es algo que el Señor quiere hacer en el hombre, dentro de él. Pero ahí Él ya deja ver la consecuencia, digamos así, de esa formación. Dice, o entonces, señoré, ¿cierto? Y ahí ya vemos, digámoslo así, como esa primera mención, por decirlo de alguna manera, de lo que es el galardón. Fíjese que en ese verso podemos ver que el hombre va a ser formado a su imagen para señorear, ¿sí? O sea que la consecuencia de la formación del Señor formándose se va a expresar en un señorío en distintas áreas, en distintas esferas, digámoslo así, porque recordemos que ese versículo el Señor no se lo está diciendo solo a Adán, sino en conjunto a toda la humanidad. O sea que Él quiere que en cada hijo suyo, en donde Él se pueda formar,
Él pueda expresar, ¿cierto?, ese señorío por medio de cada uno de sus hijos. Él quiere hacer algo de su obra, y eso es, digámoslo así, el aspecto que tiene que ver con el galardón. Si Él se forma, entonces el hombre va a estar capacitado para señorear, ¿cierto? Entonces fíjese que aquí también dice según sea su obra, cada uno su galardón según sea su obra. Y entonces habíamos visto ese aspecto que menciona en Apocalipsis, justamente, que está ampliándonos un poco más, ese que dice cada uno según su obra. O sea que el Señor a cada uno tiene una obra que es de parte de Dios para cada uno, ¿sí? Dice cuando leemos ahí en las cartas de Pablo, dice que fuimos salvos para buenas obras, ¿cierto? Dice así, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que hay algo que debemos nosotros discernir como hijos de Dios, y es cuál es la obra que el Señor ha preparado para cada uno. Porque cada uno, el anhelo del Señor es que cada uno tenga galardón. ¿Cierto? A veces pudiéramos llegar a pensar, bueno, no, el galardón será para los grandes profetas, grandes siervos, ministros, pero realmente cada uno. Aquí el Señor no dijo que algunos, sino que cada uno, porque para cada uno el Señor prepara una obra, ¿cierto? Entonces no se trata, como si viéramos a la luz de Génesis 1:26, no se trata de que el hombre señoree para ser como Dios, ¿no? El ejercicio es al contrario. El Señor se forma y entonces el hombre puede representarle en ese ejercicio. Y ese ejercicio es producto de que Él, revelado en nuestros corazones, Él nos deja ver nítidamente cuál es la obra a la que nos ha llamado a cada uno. Y entonces, con base en esa obra, si le entendemos a Él, y Él hace que Él pueda hablarnos y irse revelando en nuestros corazones, porque realmente esa es la obra del Señor, entonces ahí podemos saber cuál es la obra del Señor para nosotros, ¿cierto? Porque lo hemos recordado en algunas oportunidades. Fíjese que a veces podríamos ir muy rápido en torno a la obra, digámoslo así, que en principio cada uno tenemos o creemos que es la obra que debemos hacer, o incluso la obra que tenemos que señalarle a otros para que hagan. Y entonces en alguna oportunidad el Señor enseñaba que algunos, decía Él, que le iban a decir, bueno, Señor, aquí estamos, acuérdate de nosotros, que en tu nombre hicimos, ¿cierto?, muchas cosas buenas, incluso en nombre del Señor. Pero qué extraño que el Señor, digamos así, a veces no reconoce, ¿cierto?, ciertas cosas que hacemos incluso para Él. ¿Por qué será eso? Y entonces el Señor tuvo que decirles, pero apartados, ¿quiénes son ustedes? Nunca los conocí. O sea que fíjese que antes de hacer las cosas había que conocerle a Él en profundidad. Porque hacer las cosas sin conocerle, pues, digámoslo así, que tiene su riesgo, ¿cierto? Tiene un riesgo muy alto. Entonces, por eso, aquí estamos haciendo, digámoslo así, como esa lectura, para que Él mismo nos vaya ayudando, y entonces estar, digamos, sobre la base de lo que Él revela, y ajustar nuestra expectativa a lo que Él revela, ¿cierto? Para que nuestra expectativa en el día del tribunal de Cristo, ¿cierto?, esté basada en lo que el Señor mismo había revelado. Porque, como decimos, pues a veces, y la palabra nos deja ver que a veces nuestras expectativas pudieran llegar a diferir de las expectativas del Señor, ¿cierto? Entonces, hermanos, habíamos leído aquí ese que dice, según sea su obra, bueno, Señor, para cada uno. Entonces, mira que Apocalipsis, en el capítulo 11, en el versículo 17, leámoslo desde ahí, pero vamos a ir rápidamente al índice. Dice así: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso,
el que eras y que eras, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Ese es cuando dice ahí, se cumple el he aquí yo vengo pronto. Entonces aquí ya es la venida, ya llegó el Señor al milenio. Y entonces cuando Él viene, cuando Él empieza a reinar, una de las cosas que sucede, empieza aquí el 18, y se airaron las naciones. Ese es un aspecto de la venida del Señor, ¿cierto? Lo estamos dejando por ahora, digamos así, un poquito ahí en stand-by. Dice, y tu ira ha venido, es un aspecto también de la venida del Señor, que también lo estamos dejando ahí en el remojo. Y el tiempo de juzgar a los muertos, y decíamos que ese juicio es el tribunal de Cristo, y ese juicio de estos muertos en este momento son los muertos o aquellos que durmieron descansando en el Señor, o sea, los creyentes. Esta es la primera juicio. Los otros muertos van a esperar hasta el juicio del trono blanco. Pero es justo, dice así Pablo, que el juicio comience por la casa, ¿cierto? Y ese juicio, en ese juicio el Señor quiere darnos galardón, ¿cierto? Y recompensarnos. Claro, como Él dice, según, o sea que hay un según, ¿cierto? Y entonces dice, de juzgar a los muertos y de dar el galardón. Fíjese que es algo bien definido, el galardón, ¿cierto? O sea que en este momento se está cumpliendo aquello que ya el Señor deja ver más adelante. Y aquí yo vengo pronto y mi galardón. Fíjese que aquí nos va a decir algo más, un aspecto más de este galardón, ¿cierto? Y de dar galardón a ¿quiénes? A tus siervos los profetas. Eso era lo que considerábamos en la última reunión que el Señor nos permitía compartir este pasaje. O sea que claramente este verso nos dice que los profetas, que son en el Antiguo Testamento, como el Señor Jesús mismo se refirió, desde Abel hasta Zacarías, e incluso incluyendo también a Juan el Bautista, ¿cierto? Que son los profetas del Antiguo Testamento. Sabemos que también hay profetas en el Nuevo Testamento, en el ministerio, digamos así, y en los dones también. Pero aquí se refiere específicamente a los siervos, los profetas, aquellos hermanos que el Señor dispuso que participaran de su obra en el Antiguo Testamento. Ellos tuvieron una encomienda, una dispensación, ¿cierto? Una obra. Por eso dice el galardón según sea su obra. Entonces estos profetas, como lo leíamos la vez pasada, tienen un galardón ya por boca del Señor. Hay unos galardones específicamente para los profetas. Porque según su obra, entonces también es el galardón, ¿cierto? Y ellos tuvieron una gran labor, una gran tarea, que gracias al Señor, que fue la que el Señor les puso a que hicieran. No fue que ellos mismos se inventaron, no fue que ellos mismos se pusieron, sino que fue lo que el Señor les dio para hacer en su obra. Y entonces leíamos, solamente para resumir y hilar un poco con lo que sigue aquí adelante, decíamos que en Hebreos, en el capítulo 11, nos habla desde Abel. Empieza el Señor a mostrarnos por qué esos profetas tuvieron galardones. Incluso ahí dice específicamente, lo leíamos en la última reunión, cómo estos hombres tenían el galardón en sus ojos, tenían puestos sus ojos en la herencia que corresponde con el galardón. Pero algo que nos enseñaron los profetas es que ellos, la obra que hicieron, la hicieron por la fe. ¿Recuerdan, mis hermanos, que leíamos? Como por la fe Abel, por la fe Abraham, por la fe Enoc, por la fe, por la fe, por la fe, y esa fe producía obediencia, esa fe producía entendimiento, esa fe producía sabiduría, discernimiento, ¿cierto? O sea que fíjense que nuevamente aquí encontramos ese mismo orden que debemos empezar a entender del Evangelio, ¿cierto? Como es por su formación, como es por lo que el Señor va haciendo constantemente, que nosotros podemos producir, que nosotros podemos hacer, con la provisión que Él primeramente da para que hagamos, ¿cierto? Y Él nos da, Él no nos deja de dar, ¿cierto? Y entonces por la fe, hermanos, es que estos hombres alcanzaron la herencia que el Señor les había prometido. Y bueno, ahí
se mencionaron algunas otras cosas más, pero digamos que entonces aquí vemos cómo ese galardón según sea su obra, y el Señor dijo, para los profetas hay un galardón, ¿cierto? Pero dice más, dice aquí, a tus siervos los profetas, pero, digámoslo así, 2, a los santos. Y entonces aquí, hermanos, nos damos cuenta nosotros que a los santos les corresponde también otro galardón, un galardón, cierto, que también el Señor nos deja ver por medio de su palabra. Nosotros sabemos que a los santos hace referencia, digámoslo así, pues más específicamente a esos santificados en el Nuevo Testamento. No quiere decir que es que los profetas no sean santos, claro que sí, el Señor también en el Antiguo Testamento, Él también hablaba de una nación santa, y Él hablaba acerca de los santos también refiriéndose a Israel, ¿cierto? Pero claramente cuando nosotros vemos, digamos, el lenguaje que se usa en toda la Biblia, nos damos cuenta que específicamente ya en el Nuevo Testamento, cuando se habla acerca de los santos, se habla justamente de las personas que han recibido al Señor en su corazón, ¿cierto? O sea, de la iglesia, o sea, de la era de la iglesia, de la era del Nuevo Testamento hacia adelante, ¿cierto? Y estos santos, claro, por supuesto, que se refiere cuando él habla santos, primeramente, digamos así, tenemos que entender que las personas son santificadas, ¿cierto? Por causa de que el Señor viene y mora en el corazón, ¿cierto? Dice la Biblia que Cristo es nuestra santificación. Por eso nosotros ya tenemos una provisión, digámoslo así, de santidad en el corazón, ¿cierto? A la cual tenemos que atender, ¿sí? O sea que este santos no se refiere o no está, digámoslo así, restringido específicamente a una santidad como tal, digámoslo así, individual, por decirlo de alguna manera. Fíjese que, por ejemplo, el apóstol Pablo se refería acerca de los hermanos, por ejemplo, en Corinto, y él los se refería como a los santos, ¿cierto? Y claramente nosotros sabíamos ahí que en un sentido más restringido de la palabra, pues no es que todas las cosas estuvieran, digámoslo así, en santidad. De hecho, incluso se mencionan algunos pecados, ¿sí? Pero aún así el Señor no deja de reconocer, ¿cierto?, que en todo caso el Señor ya da una provisión de santidad, ¿sí? Así que nuestra santidad es volvernos al Señor, porque Él es el que es santo. Él dice, sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Entonces, ese santo se refiere a la generalidad, por decirlo así de alguna manera, a la iglesia, ¿cierto? A los hermanos, a los que hemos sido santificados, ¿cierto? Y que estamos también siendo santificados en nuestra alma por ese proceso de pasar su santidad a nuestro corazón, a nuestro ser, y que su santidad pueda expresarse, ¿cierto? Entonces, hermanos, aquí nos habla acerca de que para la iglesia el Señor también, digámoslo así, tiene unos galardones, o tiene un galardón, ¿cierto? Que claro, difiere a los de los profetas porque es según su obra, ¿sí? Entonces quisiera, hermanos, si el Señor nos ayuda a poder leer algunos versos como para al menos listarlos. Ya después vamos a ver si el Señor nos concede entrar, digamos así, como un poquito más detenidamente. En algunas oportunidades se ha tocado alguna parte u otra. Si el Señor nos concede, pues hacemos digamos así, un detalle mayor. Pero al menos inicialmente poder ver lo que la Biblia, lo que el mismo Señor nos muestra. Bueno, Señor, tú dices que para los santos hay un galardón. ¿Cómo es? ¿Qué es esto? ¿Cómo es? ¿Cierto? Según sea, ¿cierto?, su obra. Bueno, Señor, ayúdanos, ¿cierto? ¿Qué es lo que tú esperas? Y corresponder también con eso, ¿cierto? Entonces, hermanos, digamos que por listar, digamos de alguna manera más didáctica, por decirlo así, hay unos galardones que el Señor mencionó específicamente, y quisiera empezar por estos porque el Señor obviamente los mencionó y tienen un cierto nivel de, digamos así, de relevancia. De entre los santos, el Señor primero escogió sus 12 apóstoles, los cuales son una referencia para nosotros, y aún en la Nueva Jerusalén Él quiso que los nombres de estos 12 apóstoles estuvieran
en los fundamentos, en los fundamentos del muro. Y entonces mira lo que dice Mateo capítulo 19, como decimos hoy, casi a manera de índice, y luego vemos. Aunque yo sé que solo listando el índice ya el Señor seguramente dará a los hermanos también más versos que recuerden y todo. Mateo capítulo 19, en el versículo, digamos, le hablo desde el 25. El contexto es aquella situación del joven rico. Y entonces dice así: sus discípulos, o sea, ya esto es de los discípulos cercanos al Señor, oyendo esto, todo lo que había pasado, claro, sé que los hermanos lo tienen ahí de referencia, se asombraron en gran manera diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Porque ahí el Señor habló acerca del Evangelio, ¿cierto? Claro que el Señor normalmente cuando hablaba acerca de la salvación, Él casi siempre incluía los dos aspectos de la salvación, ¿cierto? No solamente la salvación de la condenación eterna, sino también incluyendo en esa salvación la participación de la herencia o del galardón, solo que ahí está el segundo, ¿cierto? Entonces dice así: y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. O sea que lo que tienen que hacer los hombres es contar con la ayuda de Dios para que lo que es imposible para nosotros, si acudimos a Dios, ahí el Señor nos ayuda en lo que no podemos. Claro, si no acudimos, pues no vamos a hacer nada y no se va a hacer nada, ¿cierto? Y aún lo que Dios pudiera llegar a hacer, no se va a hacer si no acudimos a Él, ¿cierto? Pero si acudimos a Él, entonces todo es posible. Versículo 27, entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Cierto? Me llama mucho la atención esa pregunta de Pedro. Claro que, fíjese una cosa, Pedro, ¿por qué había dejado todo? Por seguir al Señor, ¿cierto? No fue que el Señor le puso una condición: si no dejas todo, no, sino al contrario, fue porque él vio al Señor y entonces dejó todo, ¿cierto? Ese es el orden, ¿cierto? Entonces dice así: Jesús les dijo, mira cómo el Señor responde a esta pregunta de Pedro: de cierto os digo que en la regeneración, o sea, esa es en la venida del Señor, cuando son transformados, ¿cierto? Los que están aquí y los que vienen de descansar con el Señor. ¿Cuándo? Cuando el Hijo del Hombre, o sea, el Señor Jesús, se siente en el trono de su gloria, ahí es cuando Él toma su reino, ya de una manera visible aquí en la tierra. Vosotros, y ahí se refiere a los apóstoles, fíjense, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos. Fíjese esto, que los apóstoles, según este versículo, van a estar sentados en 12 tronos, los 12 apóstoles, para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Ven? Fíjese que ese es el señorío que el Señor está reconociendo que Él va a dar a estos 12 siervos de Él. Entonces hay un galardón para los santos. Los apóstoles hacen parte de los santos, ¿cierto? Ocupan un lugar, digámoslo así, de autoridad, de referencia, ¿cierto? Por causa de su obra, la obra que el Señor preparó, porque ¿quién fue quien los llamó? Fue el Señor. ¿Sí o no? Fue el Señor. Fue el Señor. Cuando uno va y lee por qué escogió Él a estos 12, Él dice que orando toda la noche el Señor llamó y escogió, dice así, a 12, ¿cierto? O sea, esa fue la obra que el Señor hizo para ellos, la que Él preparó para ellos. Y fíjese que incluso de los 12 no todos aprovecharon la obra que el Señor había preparado para ellos, ¿cierto? Pero tampoco fue que Él dijo, bueno, los 12 primeros que lleguen aquí, esos son los 12 primeros que van, ¿no? Fue algo que nació del corazón del Señor, porque Él sabe para qué hizo a cada uno de sus hijos, ¿cierto?
Y si sus hijos corresponden con aquel llamado, entonces va a haber ese reconocimiento de parte del Señor. Entonces, hermanos, a los 12 apóstoles les corresponde en el milenio juzgar a las 12 tribus de Israel. Porque fíjese que ellos mismos eran judíos, ¿cierto? Que los apóstoles eran judíos, eran israelitas. Y por esa causa entonces ellos serán también, tendrán esa autoridad para juzgar. Recuerdan que en alguna oportunidad con los hermanos vimos a esos aspectos de las coronas que menciona el Señor. O sea que al mismo tiempo seguramente ellos también van a tener esa corona de justicia, porque ese trono para estos apóstoles es para juzgar a las 12 tribus de Israel, ¿sí? Entonces, hermanos, en el milenio a los 12 apóstoles les corresponderá ese galardón y juzgarán a las 12 tribus de Israel, ¿cierto? Nadie más puede ir a juzgar a las tribus de Israel, solamente esos 12 apóstoles, como el Señor lo dice acá, ¿cierto? Claro que hay otra cosa más, pero bueno, dice así: y cualquiera, ahora aquí esto lo amplía más, que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más. Mira qué cosa. Esto también es parte del galardón, ¿cierto? Y heredará la vida eterna. No solo se refiere a la vida eterna en ese aspecto inicial de ser salvos de la muerte, porque la vida eterna incluye también la parte de la herencia. Sí, el Señor puede producir también eso que Él quiere producir en nosotros, ¿no? Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros, ¿cierto? En otra parte, creo que es en Lucas, de aquí está Lucas 22:30, dice algo más aquí, porque mira, esto está todo relacionado. Dice así, ¿qué dice? Dice Lucas 13:30. 22. Ahí creo que debe estar al pie de página. 13:30. Sí, ese mismo pasaje, 13:30, sí. No. 22. Capítulo 22, desde el verso 24 hasta 30. ¿Lucas 22? Sí. Desde el 24 hasta el 30. Sí, exactamente. Sí. Entonces leámoslo desde el versículo 28, dice así: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, ¿sí? Yo pues os asigno un reino, ¿sí? Este pasaje también es un pasaje restringido a los apóstoles. Si usted lo lee antes se da cuenta que es algo específico, donde los apóstoles le habían preguntado al Señor, bueno, ¿y quién es el mayor? ¿Cierto? Y entonces ahí el Señor tiene que, digamos, como calmar un poquito esa ansiedad y enseñarles un poco la fundamentación también del galardón, ¿cierto? Y les dice así: yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Qué precioso ese principio. Y por eso es que el Señor quiere reinar, pero junto con, como Él decía ya, si yo voy a estar en mi reino, y el mismo Señor pudiera haber Él mismo juzgado a las 12 tribus de Israel, ¿cierto? Pero cuando sus hijos, hermanos, le pueden representar fielmente a Él, Él puede delegar con confianza. Cuando no juzgan según su propia voluntad, como decía el Señor en otra oportunidad. Qué precioso. Eso es el asunto de fondo, digamos. Dice, como mi Padre me lo asignó a mí, porque el Padre también confía en el Hijo, porque conoce al Hijo, ¿cierto? Lo conoce desde la eternidad y a profundidad, como nadie más lo conoce. Y por eso el Padre puede delegar en el Hijo tantas cosas. Su misma herencia, su mismo negocio, ¿cierto? Entonces dice así, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Porque, hermanos, mira, este de comer y beber en el reino también es un galardón. Lo vamos a ver, que el Señor a la iglesia allá en Pérgamo, Él le menciona esto como un galardón de comer su pan, su maná en el reino. Y esto, nuevamente, corresponde porque el galardón, digámoslo así, es un reconocimiento, y el reconocimiento, digámoslo así, conlleva en sí como una representatividad de algo logrado. ¿Sí me voy a entender? Ese es el galardón. No sé si mis hermanos se acuerdan allá en el colegio, se llamaba
la izada de bandera, ¿cierto? Y le ponían una banderita, ¿cierto? A que sacaba, ¿cierto? Entonces, cuando uno veía a alguien por ahí en el recreo con la banderita, ¿cierto? Sabía que él había sido reconocido, ¿cierto? Por haber hecho lo que le correspondía. Y entonces es como si cada galardón reflejara, representara algo. Y cuando el Señor habla acerca aquí, por ejemplo, de que es para comer y beber en su reino, y cuando uno amplía más esto, que lo que se complementa con otros pasajes, se da uno cuenta, hermanos, por ejemplo, que hay galardones que tienen que ver justamente con ese aspecto de reconocer, discernir lo que es el partimiento del pan y la copa, y entonces por eso también el Señor reconoce eso, también como un galardón, ¿sí? Porque, hermanos, a veces las cosas que nosotros menospreciamos aquí en la tierra son las cosas que estamos perdiendo en el milenio. Y por eso a veces el Señor hace como esa ligazón de una cosa con otra. Entonces, a veces aquí menospreciamos algo, pero no somos entendidos que eso tiene una relación directa con el reino, entonces eso nos ayuda a poder verlo, ¿cierto? Entonces dice así, entonces dice, para que comáis y bebáis a mi mesa. Pero la mesa del Señor, ¿acaso no está desde ya? En cada ciudad, en cada localidad, el Señor no quiere tener desde ya su mesa, y que todos nos sentemos a su mesa, ¿cierto? Entonces eso corresponde una cosa con otra. O sea, a veces menospreciamos la comunión a la que el Señor nos ha llamado, podemos después decir, Señor, ¿cierto? Hay cosas que se corresponden una con otra, ¿cierto? Lo vamos a ver, ahorita leemos, como decimos, solo estamos haciendo como un índice, por decirlo de alguna manera. Entonces dicen, en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Fíjese, ahí el Señor se los... Entonces, hermanos, de esos, dar galardón a los santos, digámoslo así, unos les corresponden a los apóstoles, tenemos que decirlo claramente. Y explícitamente el Señor dice, van a juzgar a las 12 tribus de Israel, ¿cierto? Y tendrán esa corona de juicio, y también tienen acceso a comer, porque fíjense una cosa, hermanos, que hay diversidad de galardones, no es una sola cosa, es, digamos, que se refiere al galardón, pero dentro de ese galardón hay muchas riquezas. Por eso el apóstol Pedro dice que el galardón, que obtengamos galardón completo, ¿cierto? O sea, es como si el galardón tuviera mucha riqueza, ¿cierto? Pero tenemos que decir que, claro, podemos dejar de lado algunas cosas en las que el Señor probablemente no nos pueda recompensar, ¿cierto? Galardonar de pronto en su corazón, si estaba el darnos también todo, pero como menospreciamos una parte, entonces el Señor se reserva esa parte para los que apreciaron esa parte, y entonces se puede disfrutar de otra parte si nosotros, digámoslo así, tenemos toda la disposición para el Señor, ¿cierto? Bueno, pero hay otra, digamos así, otro grupo, otro gran bloque de galardones que menciona el Señor, que como decimos, no todos son el mismo. Y son los que mencionan en Apocalipsis, hermanos, a las iglesias. Fíjese que cuando uno va a Apocalipsis, encuentra que el Señor les dice a las iglesias cosas que son más profundas, digámoslo así, que la sola salvación. Entonces, solo para listarlo, mira, Apocalipsis capítulo 2. A la iglesia en Éfeso, el Señor le dice así, ¿sí? Dice, el versículo 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que hay algo que el Señor dice en medio de la iglesia, y por eso hay que estar en la iglesia, en comunión con la iglesia. Pero a veces la iglesia pasa por batallas, pasa por situaciones, porque el mismo Señor lo advirtió, que el Hades no se iba a estar quieto, pero solo que no prevalecería. Claro que ese que no prevalece es, por supuesto, si el Señor puede también estar en medio de la iglesia, porque fíjese que incluso aquí a Éfeso el mismo Señor le dice que Él podría quitar el candelero, o sea, su respaldo, su representación. Y entonces, hermanos, nosotros
no solamente el Señor nos creó para desarrollar una vida individual, sino una vida también en comunión. Porque la obra del Señor es edificar su casa, su iglesia. Y entonces nosotros tenemos que entender que lo que el Señor quiere hacer con nosotros no es solamente un trabajo con nuestra individualidad, ¿cierto? Sino también que ese trabajo que Él hace en nuestra individualidad tiene que estar en medio de la comunión con todos en los que el Señor esté trabajando. Y esa es la iglesia, y eso es parte también de lo que Él quiere que nosotros apreciemos. Y por eso en medio de la iglesia, de la comunión de la iglesia, el Señor dice así: al que venciere, ¿cierto? O sea que, digamos, los hermanos estaban en Éfeso dando un testimonio de iglesia, porque el Señor nos reconoce así, pero como decimos, hay batallas. Y gracias al Señor que hay batallas, porque justamente cuando hay batallas es que el Señor también puede haber reconocimiento, como sucede también en lo natural, que lo hemos dicho, que aún en las fuerzas militares naturales, cuando hay batallas y esas batallas se ganan, las personas reciben reconocimiento, ¿cierto? Medallas, insignias. Así habla Pablo, dice: he peleado la batalla, la buena batalla. Esa batalla es una batalla corporativa, porque dice Pablo: nadie fue soldado a su propia expensas, a sus propias expensas. O sea que hay una parte de la obra del Señor, como dice el galardón, según sea su obra, y esa obra, hay una parte de la obra que nos corresponde hacer en función de la edificación de la iglesia en cada ciudad donde el Señor nos haya puesto, ¿sí? Y entonces, al que venciere, o sea que quiere decir que hay batalla, ¿cierto? Y conforme a la batalla, entonces el Señor reconoce a los que venzan, porque fíjese que aquí Él no dice que todos van a vencer. Hay algunos que se quedan en la batalla y no la pueden superar, no pueden corregir, no se pueden arrepentir, porque de todo eso el Señor le habla a la iglesia. Incluso a veces la iglesia tiene que reconocer que tenemos que arrepentirnos de algunas cosas. Cuando el Señor nos muestra que hicimos algo mal en la iglesia, tenemos que arrepentirnos, dar un paso atrás, encaminar otra vez nuestros pasos, nuestros caminos y decir: sí, Señor, perdónanos porque me equivoqué, ¿cierto? Y hay una batalla del enemigo librándose en nuestra alma, que a veces nos pone, ¿cierto?, ciertas circunstancias que tienen que ver con la comunión de la iglesia en cada ciudad. Por eso, hermanos, no desfallezcamos cuando hay pruebas en medio de la iglesia, sino por el contrario, pidamos provisión al Señor, porque si vencemos, a veces vemos los problemas muy grandes. De pronto en el milenio nos vamos a dar cuenta que eran muy pequeños y que hubiéramos podido vencer, solo arrepintiéndonos, pidiendo al Señor: si yo me equivoqué, y hubiera podido fácilmente corregir. A veces es solamente pedir perdón y arrepentirnos. Pero mira cómo dice el Señor: al que venciere. Y entonces uno podría preguntar: ¿vencer qué? Entonces ahí uno puede leer qué es lo que a veces el enemigo viene y nos presenta como una batalla, pero que podemos vencer. Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces hay otro galardón, fíjese, para los que venzan esta situación de Éfeso, que a veces pasamos como iglesias en nuestras localidades o en nuestras iglesias por situaciones como la de Éfeso, pero es para que podamos vencer. Entonces en el milenio, hermanos, porque si usted lee allá en el Apocalipsis, usted se da cuenta que en la Nueva Jerusalén aparece este árbol. Es un árbol físico, pero representa, en lo físico representa algo espiritual. Hoy no vamos a ver, digámoslo así, en detalle, pero solamente lo estamos mencionando, pero tiene mucha realidad. Entonces no, digámoslo así, es posible que en el milenio el árbol de la vida, según estos versículos, no es un árbol, digámoslo así, como con accesibilidad para todos. Dice: al que venciere, y al que venciere algo específicamente. Entonces, ¿no le parece, hermanos, que si el Señor nos quiere bendecir, nos quiere dar esto, ay, Señor, ¿cierto?, ayúdanos a estar dispuestos a esto, y que no de pronto
seamos entristecidos porque tú sabes que no venciste, y entonces uno va a querer tomar del árbol de la vida. La pregunta será, bueno, ¿y vencimos según el requisito para alcanzar el galardón? ¿Cierto? Como decíamos, es lo mismo que sucedía con los 12 tronos de los apóstoles. No creo que yo vaya a llegar allá y me pueda sentar en alguno de esos 12, ¿cierto? Y no, espera, esos 12 no son tampoco tan libres. El árbol de la vida también tiene su restricción. Tiene que ver con esto. Bueno, después, si el Señor nos da, pues podríamos profundizar más, pero menos para listarlos. Luego está lo que el Señor le dice a Esmirna, ¿no? Que es la corona de la vida. ¿Recuerdan, mis hermanos, que esto lo vimos? Entonces, de entre los santos, y eso fue algo que ya vimos, así al menos también a nivel de índice, por decirlo de alguna manera, que hay unos galardones que tienen que ver con coronas en las cabezas de los santos, y que esas coronas son también para ejercer algún tipo de autoridad, ¿cierto? Entonces están esos galardones de las coronas, que ya, como decimos, lo vimos así rápido. Esos galardones de las coronas, la corona identifica autoridad. Pero fíjese que no todos los galardones necesariamente son de autoridad. Comer del árbol de la vida, por ejemplo, no necesariamente quiere decir que es un galardón de algún ejercicio de autoridad, por decirlo así. Porque es según su obra. ¿Sí me van a entender? Y es según lo que el Señor haya dispuesto para cada hijo. Porque Él va a formar a su hijo para lo que Él quiere que haga su hijo. ¿Cierto, hermanos? Es así. Como nuestra vida misma nos lo enseña. ¿Cierto? No todos tenemos los mismos dones, los mismos talentos, la misma virtuosidad. Aquí hay hermanos, por ejemplo, son pianistas, ¿cierto? Uno escasamente alcanza ahí medio a poner 2 dedos, y al que el Señor le dio don es una cosa diferente, es algo que el Señor hizo en él, hizo para él, ¿cierto? Entonces eso hay que entenderlo también de los galardones. Luego a Pérgamo el Señor le dice así: al que venciere daré a comer del maná escondido. O sea que hay una victoria que se corresponde con el maná. ¿Y por qué el maná? Bueno, hay que leer cuál fue la lucha y cuál fue la guerra, ¿cierto? Y esto lo decíamos ahora. ¿Por qué el Señor a algunos les dará escondidos el maná? Hermanos, tiene que ver con el maná que hoy día mismo comemos también. Que el maná lo comemos desde hoy, desde ahora. Y le daré una piedrecita blanca, eso es parte también. Y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Otro galardón. A Tiatira, mira que el Señor le dice así, versículo 26: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, o sea que las obras que tenemos que guardar nosotros son las del Señor, hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. O sea, no todos van a tener autoridad sobre las naciones, pero los que venzan esto que venció Tiatira, porque este vencer es como una capacitación para ejercer en el milenio. Y por eso entonces dice: y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. ¿Sí? El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estos son también galardones, fíjese. ¿Sí? Esto no tiene que ver con la salvación eterna en el sentido de librarnos de la muerte y de la perdición del infierno. Esto es algo que tiene que ver más con la herencia, con el galardón, ¿cierto? Con el reconocimiento del Señor, según sea su obra, la que el Señor, en este caso, por ejemplo, a Tiatira, tuvo que pasar. Y luego en Sardis, ¿no? En Sardis también dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ese es otro galardón también. El Señor nos puede identificar con su nombre. Como decíamos, corresponde también con la formación del Señor en nuestros corazones.
que Sardis, recuerdan, hermanos, que fueron estos hermanos que lucharon con ese asunto del nombre, ¿cierto? Tenían nombre que vivían, ¿cierto? Entonces el mensaje ahora a Filadelfia dice, a Filadelfia está esa corona también, ¿no?, que el Señor lo dice, versículo 11, 3:11, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Ese templo de mi Dios es la Nueva Jerusalén, allá en el Apocalipsis dice así, ¿cierto? Que la Nueva Jerusalén era su templo. Y nunca más saldrá de allí. Mira qué cosa, esto, no salir. Algunos tendrán que entrar y salir en la Nueva Jerusalén, otros podrán entrar pero no quedarse. Y otros tendrán que llevársele lo que sale de la Nueva Jerusalén, tendrá que llevárseles, ¿cierto? Y algunos solamente las hojas, otros los frutos, hermanos. ¿Por qué? Porque, vamos a decir como decíamos ahora, porque de acuerdo a lo que apreciemos desde ahora, entonces el Señor también nos lo va a dar, ¿cierto? Entonces, todo eso tiene su relación, ¿no? Y el nombre, ¿no?, de la ciudad de mi Dios y la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, y mi nombre nuevo. Y a la Odisea también, ¿no? Dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Y me he sentado con mi Padre en su trono. Ese es otro galardón para la Odisea, sentarse en el trono del Señor. Así lo dice el Señor. Entonces tenemos, digámoslo así, dentro de los santos, podríamos identificar los galardones para los apóstoles, que ya sabemos cuáles son, los galardones para ese reconocimiento de nuestras batallas, pero en la iglesia, o sea, en función de la iglesia, lo que decía Pablo, como he peleado la batalla, la buena batalla, esas batallas, por eso habla de vencer. Y aquí al menos están listadas esos índices que si uno los escudriña más se va a dar cuenta que tienen mucha riqueza. Cada uno de estos aspectos se relaciona mucho, ¿no?, con nuestra realidad de iglesia, de vida, ¿cierto? Dentro de esos galardones también para los santos, como vimos ya, están también las coronas, que fueron esas coronas que vimos en algún momento, que tienen que ver con la autoridad que se ejerce, pero no son solamente esas, ya leímos las que tienen en función en torno a la iglesia. De esas, algunas representan autoridad y representarán autoridad en el milenio, ¿cierto? Pero también, hermanos, cuando uno ve en todo lo que habla el Nuevo Testamento acerca de esos galardones, nos damos cuenta que hay otros galardones también que se refieren más a lo particular, privado del Señor con cada uno, ¿cierto? Y ese aspecto del galardón también es necesario entenderlo bien, porque resulta que a veces no entendemos que el Señor, por ejemplo, con mi hermano aquí, Ectico, ¿cierto?, Él tiene una relación personal y particular también con Él. Y hay cosas que el Señor le dice a Ectico y la capacita a Ectico, distintas a las que de pronto me hablan, me capacita a mí, ¿cierto? Y por lo que Él hace con mi hermano, Él va a querer reconocer lo que Él hizo con su hijo y con su otro hijo. Y no necesariamente sea una condición que lo que haga con mi hermano, el Señor lo va a tener que hacer también conmigo. Eso es en cuanto a lo particular, ¿cierto? Solo para citar algún ejemplo, ya por causa del tiempo, después podemos ver más discriminadamente esto, pero por ejemplo, dice el Señor que algunos se hicieron eunucos por causa del reino, dice así, ¿se acuerdan mis hermanos ese verso? Ahora el que algunos se hayan hecho, ¿por qué? Porque particularmente el Señor dio eso, ¿cierto? Y sí es cierto que el Señor puede hacer eso, como un trabajo de su Espíritu en cada uno. No quiere decir entonces que todos tengamos que ser de esa misma manera, ¿no? De hecho sería un error y sería una intromisión meterme en algo que el Señor quiere hacer con un hermano y yo meterme en eso, o imponerle a un hermano algo que el Señor me ha dado a mí en lo particular, tratar de ponerlo como carga en mi otro hermano. Mire, Pablo dice una frase así, hermanos:
Dice así: ¿cuál pues es mi galardón? Dice Pablo: que predique o que predicando el Evangelio del Señor gratuitamente, para no abusar de mi derecho en el Señor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Pablo, como apóstol, él tenía un derecho legítimo, bíblico, ¿cierto? Pero él entendía de parte del Señor, como si el Señor, dentro de eso que era permitido para todos los demás apóstoles, incluso él mismo dice: Pedro puede, ¿cierto? Y así los otros apóstoles, pero a mí el Señor, a Pablo, a mí el Señor me restringió en esto. Y si se da testimonio en eso particular, también el Señor va a reconocer un galardón, como lo dice claramente Pablo. Por eso a veces no entendemos bien esa parte particular, digámoslo así, del ministerio, y por eso es que a veces terminamos señalando a otros y no hacen lo mismo que hacemos nosotros. Y no porque lo que hacemos nosotros no lo hayamos recibido del Señor. Sí, el Señor te pudo haber puesto a ti, por ejemplo, a hacerse alive, por decir alguna cosa. Como el Señor lo menciona también ahí en Apocalipsis, dice que hubo unas vírgenes que el Señor se reservó, o sea, que quisieron permanecer vírgenes para el Señor. Lo puede leer, usted hace el seguimiento y se da cuenta. Incluso Pablo habla acerca de eso, ¿cierto? Pero cada uno dice tiene su propio don. ¿Sí me va a entender? Entonces, necesitamos entender también bien esa parte del galardón, ¿cierto? Para entender bien y no, digamos así, tener alguna exageración o algún desequilibrio en lo que el Señor dice. Entonces, ahí hay que verlo a esa luz. Debajo de ese lente hay mucha óptica, ¿cierto? Y tenemos que ver que esa óptica puede ser distinta desde el punto de vista en el cual el Señor nos haya puesto a cada uno en lo particular, ¿cierto? Que a veces, como dijo, a veces queremos forzar a los demás a que hagan lo mismo que el Señor me ha puesto a hacer a mí. E incluso eso hace que lo que yo tenía que hacer hasta lo deje de hacer, porque me pongo a tratar de darle manivela a los otros. Y lo que realmente, como dice el Señor, y la viña que era mía, ¿cierto? Usted por estarse metiendo en la viña de los otros y irle a mirar allá la viña del otro, ¿qué pasó con la suya? Si era la suya la que tenía que producir. ¿Sí me hago entender? Entonces eso lo habla el Señor y lo habla desde el punto de vista del galardón, como digo, así lo enseña Pablo. ¿Cierto, hermanos? Entonces, podemos dejar hasta aquí, podemos resumir entonces, que la Biblia nos muestra que hay un galardón para los santos. Y dentro de esos santos podríamos mencionar los apóstoles, con esos 12 tronos para juzgar las tribus de Israel. Pero y los demás santos también, de acuerdo a la batalla, de acuerdo a su victoria en la iglesia. Entonces también el Señor ahí mencionó varios: el árbol de la vida y todos los demás. Los de autoridad, que son las coronas, que eso tiene que ver también con otros aspectos que ya los consideramos con los hermanos. Pero también están esos individuales, que sería bueno después, con más tiempo, si el Señor le da, incluso, hermanos, usted mismo puede darse ahí una pasadita y revisar y darse cuenta cómo el Señor hizo también esa parte particular de cada uno. ¿Qué es entonces lo que se corresponde con esa parte particular? Seguramente habrá algunas otras cosas, pero en términos, digámoslo así, más generales, eso es lo que, digámoslo así, está encapsulado. Si el Señor nos concede en otra oportunidad, pues vemos si entramos en algunos detalles o si pasamos al otro grupo, porque fíjese que el Señor también habla ahí más en ese Apocalipsis. Dice que también no solo a los santos, sino a los que temen tu nombre. Y Él quiso diferenciarlos así, porque no es todo lo mismo, porque no todos tienen la misma medida, ¿cierto, hermanos? Entonces, pues démosle gracias al Señor por lo menos por estos versos. Señor, nos ayude. Señor, te damos muchas gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque, Señor, nosotros bien pudiéramos estar lejos, perdidos en las tinieblas, en el mundo, pero tú has querido, Señor, hacer una obra y te has, Señor, propuesto en nuestros corazones alumbrarnos, rescatarnos, limpiarnos
ayudarnos, guiarnos, Señor. Gracias. Amén. Gracias por esa gran riqueza, Señor, Gloria a que ti. tenemos en ti, en tu palabra. Amén. Concédenos seguirte, Señor, humildemente. Que el fruto de tu palabra, Señor, pueda realmente representarte a ti. Amén. Guárdanos nuestros corazones de todo endurecimiento, de cualquier vanagloria nuestra, Señor. Renunciamos por la fe a todo esto. Como decíamos al principio, Señor, no estamos aquí porque seamos mejores que otros, ni porque seamos más. Más bien, Señor, queremos escondernos debajo de tus alas, que nos cobijes y que nos ayudes, y dar espacio a ti en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a esto, Sí, Padre. ayúdanos, porque solos somos tan insuficientes, pero contigo todo lo podemos, Señor. Amén. En el nombre precioso de tu Hijo amado. Gloria a ti. Amén, Señor. Amén. Y amén.